conferencia va a tener como tema la bioética y va a estar dictada por el doctor Pablo Parenti, especialista en clínica médica, doctor en medicina, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente preside el Comité de Ética de Investigación. También lo acompaña el doctor Jorge Ferroni, abogado, coach ontológico e integrante del Comité de Ética de la Investigación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mirko, y agradecerles nuevamente esta invitación y la participación y el interés en este tema tan amplio e interesante. Y para comenzar, o para tratar de definirlo, voy a comenzar con esta foto, para tratar de poner en foco un poco de qué se trata la bioética. Esta es una foto tomada hace unos años, varios años, en forma espontánea, entre dos personas, una nieta y su abuelo. Y centrémonos en la imagen. ¿Qué es esta foto? ¿Qué hay acá? Una discusión por el acto de fumar. Si ustedes ven la actitud de las dos personas, es claramente distinta. Acá la nieta tiene una posición, pareciera ser absoluta, desafiante, como que no admite alternativa. Fumar está mal y hay que dejar de hacer. Y se puede decir que esta persona, el abuelo, está en otra actitud, más relativista, tratando de argumentar o defenderse al respecto. Esta foto está tomada por una tercera persona, que soy yo, el padre de la niña y el hijo del abuelo, o sea, el nexo entre estos dos, y sería un tercer interlocutor acá. Como verán, podrán imaginar que la historia de ambos es distinta, que la visión, la perspectiva de ambos es distinta. Uno está al inicio de la vida, otro está al final de la vida. De hecho, su historia cultural, en la época del abuelo, fumar era un signo de madurez, en esta etapa que está mal visto. Incluso hay otros actores en la foto, que toma la foto, que tendrá una visión distinta, y podremos seguir ampliando los intereses de la industria tabacalera, etcétera, etcétera. Bueno, como verán, de esto un poco trata la bioética, de tratar de argumentar sobre todas estas distintas miradas sobre una discusión puntual, en este caso el acto de fumar. En este estudio bibliométrico se utilizó la palabra ética y se la vinculó con el cuidado en la salud, puntualmente con otro tema, de inteligencia artificial. Como verán, la ética atraviesa todas las ramas de las ciencias biológicas y puntualmente de la medicina, en los campos más amplios que se puedan imaginar. Está inmerso en la actividad, pero además es una disciplina que requiere formación al respecto. Y ya yendo a la bioética e investigación puntualmente, que es de lo que vamos a hablar, o sea, como vimos anteriormente, la bioética es el estudio, es la disciplina que se encarga de reflexionar y deliberar sobre los problemas generados por el avance de las ciencias biológicas en general y de la medicina en particular. Y dentro de eso, de los generados por la investigación. En este caso, estamos hablando de la investigación clínica, si se quiere. ¿Y por qué? Porque la investigación es una actividad relativamente reciente en la larga historia de la medicina y es el motor de los grandes progresos que ha logrado la medicina en los últimos años y en las últimas décadas.
avances incluso espectaculares, enfermedades antes que eran mortales y que hoy se pueden curar o que se pueden controlar adecuadamente. Ahora bien, como toda luz tiene su sombra, este conocimiento, ¿y cuál es el objetivo de la investigación? Generar conocimiento generalizable que sea aplicable para conservar la salud o curar enfermedades. Pero tiene su contracara. Generación de conocimiento implica de por sí un riesgo puntualmente de explotación. ¿Por qué? Porque esta investigación se hace sobre algunas personas en beneficio del avance científico con un fin noble que sea aplicable a toda una comunidad o sociedad. Y ese avance puede ser que no se logre, o puede ser que corra riesgos que desconocemos, o puede ser que ese objetivo quede en un segundo plano y no sea el objetivo principal como debería ser. Entonces, este riesgo de explotación siempre está implícito en la necesaria e indispensable investigación científica. Y la bioética se encarga de velar porque este riesgo sea lo más mínimo posible. Si imaginaríamos esto como una tela, que esto se vaya corriendo detrás y que quede prácticamente mínima a expensa del progreso del conocimiento científico. ¿Y por qué se ha dado esto? Tenemos varias regulaciones internacionales que después Jorge va quizás a explicar en detalle, pero básicamente, como les dije, la investigación científica es relativamente reciente y su comienzo estuvo incluso vinculado a su aplicabilidad en la guerra. Se probaba determinados elementos terapéuticos, como por ejemplo en la disentería, para poder ser esos beneficios del conocimiento ser utilizados en los soldados en el frente de guerra, por ejemplo. Entonces, con las atrocidades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, se creó el Código de Nuremberg. ¿Y cuál fue su principal objetivo? Bueno, esta investigación científica debe ofrecer protección a los voluntarios y por ende su participación tiene que ser voluntaria. Agregó dos conceptos: la protección de los participantes y su voluntariedad de participar. Pero en la práctica, este código estaba pensado para las atrocidades nazis y no era incorporado en la práctica científica que se estaba dando en forma naciente y floreciente, sobre todo en Estados Unidos. Y por ese motivo, en ese momento la actividad científica estaba en pleno auge, se le llamó la Edad Dorada, y siguieron ocurriendo alguna serie de escándalos o atrocidades, ya no por los nazis, sino por la propia actividad científica. Entonces apareció después los códigos de la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki, que su última actualización fue hace algunos años. ¿Y qué incorporó? Bueno, evaluemos el riesgo y el beneficio de hacer una investigación. Y además, que su control no quede en manos solo de la investigación, sino que haya un control independiente. Como ven, agregó otros ítems. Y después apareció el Consejo Internacional de Organizaciones Médicas, la Organización Mundial de la Salud, que empezó a evaluar, bueno, hay situaciones además especiales. Hay niños, hay mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Y además, no todos los países pueden beneficiarse de la misma manera. Hay países en subdesarrollo. De esto se encargó las normaciones que siguen vigentes.
Pero a pesar de esto, la falta de coordinación persistía y siguieron sucediendo algunos escándalos en la investigación científica a la sombra de sus avances. Entonces después en Estados Unidos se implementaron las normas Belmont. ¿Qué incluyeron? Bueno, tengamos buenas prácticas clínicas que acompañen a esta investigación. Y por último, podríamos nombrar, a la luz de los avances científicos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos de la UNESCO y Bioética, que se ocupó con el avance de la tecnología y las intervenciones que puede haber sobre la vida y la muerte. Bueno, todas estas normativas las incluyó en su declaración. Y además aclaró, bueno, pero además acá atrás hay un interés científico, hay un interés académico, hay un interés económico y por ende hay conflictos de intereses que tienen que estar ahí. Esta, de forma muy resumida, que después detallará un poco mejor Jorge, es un poco de por qué la bioética requiere de regulaciones internacionales que hoy se utilizan en forma sistemática, pero no todas comparten sus criterios y falta un cierto grado de coordinación entre ellas. Indispensables son para el manejo de la investigación. Además tenemos las regulaciones nacionales. El Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT, no hay una legislación nacional que unifique, pero establece lo que es las buenas prácticas clínicas. Y el nuevo Código Civil y Comercial incluyó los derechos personalísimos y como Estado ocupado de los derechos humanos, incorporó las capacidades y las competencias y la aptitud, la autonomía, las personas que son menores de edad y clasifican como punto de corte los 13 y los 16 años de edad. Y además existen y hay regulaciones provinciales, entre las cuales la de Santa Fe es una de las pioneras. Todo esto dentro del marco de los códigos y normas internacionales, que al final de la diapositiva, después la vamos a dejar, está la bibliografía con todos los lugares donde la pueden encontrar. En definitiva, la investigación requiere una permanente evaluación ética, que corresponde a todos los actores e integrantes de este complejo ecosistema del investigador: financiadores, reguladores, investigadores, participantes y también la comunidad. Pero el que articule, si se quiere, el actor central de la evaluación ética de la investigación son los 6, los comités de ética de investigación. Y acá algunos puntos a tener en cuenta de todas estas regulaciones. Vuelvo a repetir, no estamos presentando un informe detallado de cada uno de ellos, sino una revisión de tipo conceptual. Y un actor importante en la evaluación del consentimiento de la investigación es el consentimiento informado. Fíjense que yo hablé de participantes y no de pacientes. Acá hay una primera diferencia. Y hablé de investigadores y no de médicos. Es verdad que hay médicos que son a la vez investigadores y participantes que son pacientes de esos médicos investigadores, y bueno, puede generar algunos problemas al respecto. Pero lo que quiero decir es que la participación debe ser consentida, y ese consentimiento debe basarse en la información. ¿Y eso por qué? Primero, como primer principio, porque esta investigación debe ser realizada en el marco del respeto hacia la persona participante, para evitar los riesgos de abusos que se hace al respecto. ¿Y esta participación cómo debe ser? Debe ser libre y voluntaria. Para que sea libre y voluntaria,
significa primero que la persona puede tener, su decisión se basa en la información y tiene la libertad de participar como no de participar, y que eso no implique la asistencia de alguna patología. Y su voluntariedad debe estar presente durante todo el proceso. Significa que en cualquier momento puede tener la decisión de retirarse de esa participación voluntaria en la investigación. ¿Y cómo puede decidir esta participación y ser respetado en sus convicciones? Mediante la comprensión. Debe comprender claramente cuáles son los objetivos de la investigación, los potenciales riesgos y los potenciales beneficios. Estos beneficios, que en general no van a ser puntualmente para él como participante, sino que van a ser para el progreso de la comunidad. Es una participación voluntaria en beneficio de otro. Y por ende, para que esta comprensión del consentimiento informado sea adecuada, todo esto debe ser un proceso. Y hay que tener en cuenta un proceso, continuo durante toda la investigación, y además hay que tener en cuenta las distintas capas de vulnerabilidad que puede tener una persona. Se imaginarán que no es lo mismo si es una persona que tiene dificultades para comprender que si no las tiene, que si su participación y su libertad de decisión está bajo coacción, o si es víctima de determinados abusos, por lo cual su decisión no puede ser libre. Otro hecho fundamental en la evaluación ética de la investigación clínica es el uso y la utilización del placebo. El placebo, como ustedes saben, es una sustancia inerte que se utiliza en la investigación clínica. Es fundamental para la investigación clínica para hacer una comparación. ¿Y por qué es fundamental? A ver, el estudio de oro es la investigación clínica doble ciego, aleatorizado y enmascarado. ¿Qué significa eso? Ser ciego significa que ni el participante ni el investigador conocen las intervenciones que se hacen sobre los participantes. Esto ayuda a la metodología a lograr una gran evidencia, o por lo menos que la evidencia sea lo más fuerte posible. Y aleatorizado, que viene de la palabra azar, y enmascarado, que esto no se pueda ver, ayuda a que los datos obtenidos en la investigación clínica sean de confianza. Esto da la fortaleza del estudio clínico, que es el primer principio ético. Un estudio clínico, primero, para que sea ético, tiene que estar bien diseñado. Si no está bien diseñado, no va a dar buenas respuestas. Bueno, no podemos ni considerarlo. Ahora bien, en cada situación es distinto. ¿De qué trata el enmascaramiento con el placebo? A ver, para poner algunos ejemplos. Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, nosotros hacemos investigación, un área en la que me dedico a investigación es en VIH. El VIH hoy en día tiene tratamiento efectivo que evita la enfermedad y la muerte. Entonces, si hay una droga prometedora que puede ser superadora a lo que tenemos hoy actualmente, ¿con qué la podemos comparar? ¿La podríamos comparar, como está acá, con placebo? No sería ético someter a un grupo de pacientes a placebo habiendo un tratamiento efectivo. Entonces, la comparación es droga experimental versus el mejor tratamiento existente. Ahora bien, si hay una enfermedad que no tiene un tratamiento disponible y aparece una droga potencial prometedora, acá el uso del placebo puede tener una justificación. Ahora bien, hay estudios que lo que quieren hacer es agregar un nuevo tratamiento experimental.
Vamos a suponer, para seguir con el mismo ejemplo, en el VIH, que aparezca una droga complementaria que no sé, que me suba las defensas, pero resulta que es inyectable. Entonces, ¿yo cómo enmascaro si uno es un comprimido y el otro es inyectable? Bueno, hago un placebo en forma inyectable, lo sumo al tratamiento y de esa manera enmascaro. ¿Está? O la otra forma es de doble simulación, donde incluyo un placebo en la rama experimental igual al tratamiento y en la rama tratamiento igual a la experimental. Existen otros estudios donde se quiere ver el efecto del incremento de la dosis y en esos casos enmascaro complementando con placebo para ver luego cuál de las 3 dosis es la más efectiva. Y cuando el efecto placebo puede generar un efecto que impida después la inclusión, como se puede dar en algunos estudios de salud mental, a veces hay luego un periodo previo donde se utiliza el placebo solo antes de aleatorizar al paciente. Como ven, el uso del placebo es indispensable para la evidencia y la confianza de un estudio. Pero bien, pues vieron que el uso del placebo puede generar ciertos riesgos éticos que ahora ya vamos. ¿Y por qué es importante este enmascaramiento? Y porque si no enmascaro y tanto el participante como el investigador saben a qué rama participan, puede haber sesgos que me alteren la confianza del estudio. Ejemplos. Si el investigador conoce a qué rama fue asignado el participante, y bueno, puede tener afectado conductas relacionadas al tratamiento y ser más obsesivo en el que recibe la droga experimental. O puede interpretar en forma distinta la información entregada por el participante y ser menos favorable para él. O la evaluación del participante puede ser menos favorable en el grupo control. Y si el participante conoce la rama a la cual participa, puede alterar su percepción sobre su propia condición que sea menos favorable en la rama control y más favorable si le tocó la rama experimental. ¿Está? O en las orientaciones realizadas por el investigador y quizás el grupo control tiende a incluir en menor medida. Si yo tengo una enfermedad grave voy a tratar de meterlo en un estudio. ¿Está? O de buscar tratamientos alternativos. O incluso de abandonar el estudio. Como ven, el enmascaramiento es sumamente importante. Pero, ¿cómo sé que ese placebo, acá voy a agrandar un poco, es de uso ético? Primero me tengo que hacer algunas preguntas. A la persona que recibo placebo, ¿se le privará del tratamiento que utilizan pacientes en la misma condición clínica? Si la respuesta es sí, y no hay justificación para ese grupo de placebo. Si el placebo es de necesidad metodológica, ¿realmente enmascara y ciega a los grupos? Porque si no lo ciega, y ese estudio es frágil. Ahora bien, los riesgos generados por el placebo, ¿son aceptables? Y si no son aceptables, ese estudio puede ser dañino. Y me pregunto, el que participó en el grupo de placebo, cuando haya acceso al acceso al tratamiento, ¿será beneficiado? Y si no será beneficiado, ese grupo habrá un sufrimiento de inequidad. Como verán, este es importante en cuanto a la evaluación ética del uso del placebo. Y como todo, para ir finalizando, estas regulaciones tienen que complementarse con requisitos que permanentemente debemos evaluar. Esto es como siempre, ese vaso medio lleno y medio vacío.
¿Buscando qué? Buscando la autonomía de los participantes mediante el consentimiento informado. Esa es la clave, pero no es suficiente. Debemos además evaluar si la selección de los sujetos fue equitativa y si el balance riesgo-beneficio es adecuado y si esa investigación tiene algún tipo de valor social o no lo tiene. Por eso, debemos continuamente evaluar requisitos universales, que lo vamos a detallar uno por uno. Una es que ese estudio tenga valor y nos preguntemos, ¿realmente importa? ¿Es útil? ¿Aplica? ¿O simplemente repite cosas conocidas? ¿Es banal o es impracticable? ¿Y por qué se justifica esta evaluación de valor? Porque los recursos son limitados y si no tiene valor, es un riesgo de explotación hacia los participantes. Otro término que debemos evaluar es su validez. ¿El diseño es confiable? ¿Es reproducible? ¿Es realizable? Porque si no es así, estos datos son inválidos. Y de vuelta, si usamos un estudio que no es válido, estamos usando recursos limitados y explotando a la gente que participa. La selección que se hace de este estudio es equitativa. Los grupos son específicos para el objetivo que se quiere evaluar. Todos los pacientes tienen oportunidad de participar. Y a esto me refiero porque a veces los participantes pertenecen a un grupo y a lo mejor en un estudio no voy a buscar participantes que no tengan cobertura social. A ver, yo tengo que, si tengo un estudio, todos tienen que tener la oportunidad de participar y todos tienen que ser potencialmente beneficiables. Porque si voy a utilizar a un sujeto para luego beneficiar a otro y esa persona que participó no va a obtener el beneficio y me estoy aprovechando de su vulnerabilidad, voy a hacer restricciones, voy a tener inequidad y voy a asumir riesgos innecesarios. Y acá estoy alterando lo que es un principio de equidad y de beneficencia. Tengo que evaluar el riesgo y el beneficio. Esos riesgos potenciales, ¿los minimicé? Los beneficios potenciales, ¿los maximicé? ¿Y son proporcionales? ¿Son potenciales para todos los sujetos? ¿Y son potenciales para la sociedad? Esto es para no alterar el principio de no maleficencia y el de beneficencia. ¿Y quién evalúa esta investigación? ¿Nosotros mismos los que hacemos la investigación o hay una evaluación independiente? Esto es indispensable también, que sea múltiple. ¿Por qué? Y porque en toda investigación hay conflictos de intereses y responsabilidad social. Y no podemos dejar en manos solo del que diseña la investigación, porque corremos el riesgo de que esos objetivos se distorsionen y que haya otros objetivos que no sean los principales de la investigación científica. El consentimiento informado. ¿Ese documento es compatible con la persona que lo está leyendo? ¿Tiene los requisitos inespecíficos? No estoy ante un sujeto que puede ser explotado por su vulnerabilidad. Eso es para respetar los principios de respeto y autonomía de los participantes. Y el otro requisito es el respeto. Tengo en cuenta la opinión del participante, su privacidad. Lo tengo informado de los avances de la investigación, de los conocimientos que genera. Estoy ocupado de su bienestar. Porque si no me ocupo de todo esto, el participante es un mero medio para obtener mis fines de investigación. Entonces esto lo tengo que tener en cuenta para respetar los principios de beneficencia, respeto y autonomía. En conclusión, estos códigos son universales, pero tenemos que universalizar los requisitos. Y tienen que tener una secuencia, no puedo tener un requisito
sí y otro no. Todos son indispensables. Y para eso debemos formarnos en habilidades y aptitudes. Y como siempre, habrá temas no resueltos hoy en día con la inteligencia artificial, los datos masivos anónimos y el avance de la tecnociencia. En definitiva, la ética se encarga de los dilemas que genera la investigación mediante la deliberación, con el único fin de que la investigación logre su objetivo, generar conocimiento generalizable para ser aplicado a toda la comunidad. Esta es la bibliografía, que se las vamos a dejar, y estos son los códigos de los cuales le hablé. Sin más, le agradezco mucho y voy a dejar paso ahora a Jorge Ferroni, abogado, amigo y compañero del Comité de Ética e Investigación del país ICIAP, del cual participamos. Ahora te estoy buscando la charla. Bueno, las preguntas, si les parece, las dejamos para después. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Perfectamente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un poco el doctor Parenti nos introdujo en terminología específica vinculada a la bioética, ¿no? ¿Cuántas cosas ustedes que son estudiantes de ciencias o médicas o vinculadas a la salud parecieran que no son de todos los días en la ciencia que ustedes estudian? ¿Por qué? Porque la investigación también ha tomado una particularidad y una especificidad muy importante y distinta, incluso en muchas cosas. Y algo que la atraviesa es la bioética. Entonces, algo de historia y un planteamiento que hacíamos es: los ensayos clínicos son indispensables para la investigación clínica y la evolución de fármacos, terapias y tratamientos. Sin embargo, cuando van acompañados de experimentación en seres humanos, son susceptibles de generar en los sujetos que se someten voluntariamente, como bien decía el doctor Parenti, a lo mismo, el riesgo de sufrir daños, molestias e inconvenientes derivados de la práctica. Por ello, han sido tradicionalmente fuente de cuestionamientos éticos. Los ensayos clínicos son quizá la institución jurídica del derecho a la salud en la que se plasma en forma más radical la oposición entre las dos aristas de un mismo derecho. Por un lado, el derecho a la protección de la salud individual del sujeto que se somete al ensayo. Y por otro lado, el derecho a la salud a la sociedad que va a beneficiarse de sus resultados. Ahora ya planteamos la cuestión y vamos a ver un poco la evolución en el concepto de bioética. La bioética es una disciplina o una ciencia más bien contemporánea. Brindarle calidad a la vida no puede ser a cualquier costo. Por eso surge la ética y particularmente la bioética en estos ámbitos, intentando fortalecer, ¿qué cosa? La dignidad humana y la utilización de la ciencia en favor de la calidad de vida. Bioética, como todo término que se introdujo al lenguaje, podríamos decir que en algún momento fue un neologismo. Se dice que en 1970 lo introdujo como ese neologismo al que referíamos un norteamericano apellido Potter en un artículo que publicó. A partir de ahí, un año más tarde, otros también comenzaron a publicar utilizando el término y revolucionaron el ámbito académico con esta nueva disciplina. Y digamos también que llegó para quedarse, y por suerte ha llegado para quedarse. En los comienzos, ¿cuál era el desafío? Poner valores donde estaban en crisis, ya que el avance tecnológico se llevaba puesta la dignidad humana de la que hablábamos antes. Comenzó tratando de balancear la ciencia y la tecnología ¿con qué? Con la humanidad. Esta fisura que existía surge de la asimetría entre el desarrollo tecnológico que otorga al ser humano el poder de manipular su intimidad, su génesis y alterar el medio, y también la ausencia del sentido de responsabilidad por el que habrá de obligarse a sí mismo a orientar este nuevo propio beneficio del ser humano de su entorno natural. Todo esto surge de la gran preocupación por el alcance de la investigación científica
y la tendencia de dar preponderancia a la ciencia y sus posibilidades por encima de los seres humanos y particularmente de sus derechos. Se revela un temor sobre el futuro de la especie humana y la calidad de vida fundada en la realidad geopolítica internacional y en las tendencias a convertir la ciencia y por ende la investigación científica en parte de la lucha por una supuesta hegemonía de sistemas políticos y la búsqueda del conocimiento científico como un fin en sí mismo, sin que pareciera no importarle el efecto sobre los seres humanos participantes del proceso investigativo. Sin pretender revivir aquella vieja ética médica, ni tampoco reactivar una ética filosófica que no había podido dar cuenta de muchos de los problemas que aquejaban al ser humano contemporáneo, surge la bioética. Y ahora sí, algo de historia que hacíamos mención en la placa. Los fenómenos históricos, y entre ellos los movimientos académicos o sociales, no irrumpieron inesperadamente en el entorno, sino que fueron fruto de muchas tendencias que se fueron incubando en las colectividades. Algunos hitos históricos condujeron a la aparición y al desarrollo de la bioética como disciplina. Uno de ellos fue el de Leopold en 1949, que fue un ecologista, casualmente distante a lo que aparentemente sería la ciencia médica, pero muy importante porque él comenzó llamando ética de la tierra a lo que después se convirtió en la bioética global. Pero 2 años antes, en el 1947, se había publicado el Código de Nuremberg, que mencionó al doctor Parenti en su exposición, como resultado de que del proceso del mismo nombre, en el cual se investigó, se juzgó y se condenó a muchos de los responsables de la cruel violación de los derechos humanos en los campos de concentración nazi. De ahí surge un valioso elemento que ya nos explicó el doctor Parenti en su exposición, el consentimiento informado. Entonces, aquello que llamamos a veces coloquialmente ratas de laboratorio, y lo hacemos en forma despectiva para la experimentación en seres humanos, era lo que ocurría quizás en esos ámbitos. Y es lo que se trató de morigerar y hoy de solventar la dignidad por encima de todo en esta nueva ciencia que es la biomédica. Potter había hecho eco de la preocupación por la calidad de vida en el futuro y creó visionariamente un comité interdisciplinario cuyo tema central era, fíjense lo que era, el futuro de la especie humana. En julio del 71, Helligers crea el primer instituto de ética en Estados Unidos. También tomaba el término bioética que había mencionado Potter. En el 72 sale a la luz publicado en Estados Unidos la realidad del estudio de la historia natural de la sífilis no tratada, realizada en la localidad de Tuskegee, Alabama. Así se llamó Tuskegee, se llamó lo que ocurrió con este estudio, se lo menciona en los ámbitos investigativos. En este estudio, pacientes de raza negra con sífilis fueron dejados sin tratamiento, a pesar de la aparición de la penicilina muchísimo antes, con el fin, este era el fin de la investigación, descubrir la historia natural de la enfermedad, obviamente sin importarles las personas que se sometían a esta investigación. La reacción de la opinión pública llevó a que el Congreso de Estados Unidos, en el 74, creó la Comisión Nacional de Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y Conductual. Uno de los objetivos de esta comisión fue determinar los principios éticos básicos que deben regir la investigación biomédica y de comportamiento de sujetos humanos y también desarrollar las directrices que se deben seguir para garantizar que la investigación se lleve a cabo de acuerdo a esos principios. En consecuencia de esto surge uno de los reportes tan importantes también que nos mencionaba el doctor Parenti, que es el reporte del MUD, que intentó resumir los principios éticos básicos identificados por la comisión en el curso de su deliberación. El resultado fue la declaración de los principios éticos, las directrices, que han tenido gran acogida. El caso Tuskegee no fue una manifestación del atropello de los derechos humanos en la investigación científica. No fue la única, quiero decir. La opinión pública se sacudió y protestó también en otro caso
que también hizo eco, que fue Wilbur, una escuela pública donde se realizaron investigaciones entre el 63 y 66 con niños con retraso mental que fueron intencionalmente inoculados con el virus de la hepatitis, así como lo escuchan, ¿eh? Luego se controlaron los efectos de la gamma-globulina para combatir la enfermedad. Estos casos fueron, podemos decir, una punta de iceberg de un fenómeno que preocupaba a científicos y humanistas, que favorecieron el desarrollo de la bioética, su estudio y su aplicación en diferentes países. Luego surgen dos autores que casualmente fueron filósofos y uno de ellos el último teólogo, Beauchamp y Childress. Profesores de Georgetown University, publicaron el libro Biomedical Ethics, que marcó un hito en el desarrollo de esta disciplina. Y son quienes definitivamente plasmaron los 4 principios básicos de la bioética: la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Luego surgieron planteos de base de ética universal y se centraron en que sin que exista un consenso ético básico sobre determinados valores, normas y actitudes, resulta imposible la convivencia humana digna, tanto en pequeñas como en grandes sociedades. La ética mundial debe partir de un principio tan básico como antiguo, que todo ser humano debe recibir un trato humano. Esto que parece tan simple ha sufrido esta gran evolución que acabamos de contextualizar. En definitiva, la bioética podemos decir que fue un grito a favor de la dignidad humana. Se materializa en los principios éticos que mencionábamos. El primero de ellos, el respeto a la autonomía. La palabra autonomía, yo acá no voy a hablar desde el punto de vista de lo que es el derecho o de lo que es técnicamente, cómo se interpreta jurídicamente esta expresión, sino que estoy hablando en términos de la bioética, de esta rama que es interdisciplinaria fundamentalmente, independientemente de la convergencia de términos y de acepciones. Esta palabra autonomía proviene del griego y significa autogobierno. Todas las teorías de la autonomía están de acuerdo en condiciones esenciales. Primer requisito, la libertad, entendida como la independencia de influencias que controlan. Estamos hablando de la autonomía como primer principio, pero es aplicable fundamentalmente a los participantes de una investigación clínica, ¿cierto? El segundo requisito, la intención y la voluntad, es decir, que ese participante debe tener la capacidad para la acción intencional. Un ser es autónomo y eso no significa que sigue sus propios deseos o inclinaciones. Por eso acá, si bien hay un montón de aristas y para no irnos del tema, vamos a tratar de decir qué es lo que querían decir conceptualmente los autores de estos principios, ya en la especificidad de la bioética. Decían que una acción es autónoma cuando el que actúa lo hace intencionalmente, con comprensión y sin influencias controladoras que determinen su acción. Esta intencionalidad no admite grados. La comprensión y la coacción sí los admiten. Pero a estas acciones se las llama sustancialmente autónomas, pero no completamente autónomas. Concluyendo, la autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener su punto de vista, a hacer elecciones, a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. El respeto por la autonomía del paciente o del participante, como bien aclaró el doctor Parenti, obliga a los profesionales a revelar información, a asegurar la comprensión, la voluntariedad y a potenciar la participación del participante en la toma de decisiones. Y ahora pasamos a la otra placa y vemos algunas reglas para resumir este principio. Ahí la estamos viendo: di la verdad, respeta la privacidad de otros, protege la confidencialidad de la información, obtén consentimiento para las intervenciones a pacientes. Cuando te lo pidan,
ayuda a tomar a otros a tomar decisiones importantes. El segundo principio es la no maleficencia. El principio de no maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionalmente. Una de las partes del juramento hipocrático que ustedes en breve van a hacer, dice claramente y expresamente: si es para su daño, lo impediré. Algunos filósofos consideran la no maleficencia y la beneficencia, que es el principio que sigue, como un mismo principio. Pero los autores que crearon estos principios nos dicen que no. Porque la obligación de no dañar a otros, que es, por ejemplo, no robar, no lastimar, no matar, es claramente distinta a la obligación de ayudar a otros. Por ejemplo, ofrecerle beneficios, proteger los intereses, promover bienestar. Este principio solicita no dañar. Una persona daña a otra cuando lesiona los intereses. Estos intereses pueden considerarse de manera amplia también, porque pueden referirse no solo a la salud, sino también a la propiedad, la privacidad, la libertad. Pero definiciones más estrechas, o quizás los originales interpretaciones de este principio, se concentran en los daños físicos, incluyendo el dolor, la discapacidad y la muerte. También los daños mentales o las lesiones de otros intereses. En particular, los que causan o que permiten la muerte o el riesgo de muerte. Y hay, y aquí pasamos a la otra placa, algunas otras reglas típicas referidas al principio. No mate, no cause dolor o sufrimiento a otros, no incapacite, no ofenda a otros, no prive a otros de aquellos que aprecian la vida. El tercer principio es el de la beneficencia, que recién ya un poco lo enunciábamos. Si la no beneficencia consiste en no causar daño a otros, la beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de acción, la beneficencia incluye siempre la acción. Se distinguen dos tipos de beneficencia: la positiva y la utilidad. La positiva requiere provisión de beneficios y la utilidad requiere un balance entre los beneficios y daños. Es un poco lo que nos contaba el doctor Parenti con respecto a esta evolución de lo que implica riesgo-beneficio como conclusión de los estudios. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿para qué de esta investigación? En lenguaje habitual, la beneficencia puede hacer referencia a actos de buena voluntad, amabilidad, a caridad, altruismo, amor, humanidad, etcétera, etcétera. Pero puede entenderse de manera más general. En definitiva, los que lo crearon hablan del principio, pero no se refieren a todos los actos para hacer el bien, sino a aquellos actos que son una exigencia ética en el ámbito de la medicina. Uno de los actos fundamentales de la beneficencia es que las personas que participan van a tener acceso al tratamiento del cual se están sometiendo como participantes. Ese acceso posterior ha implicado e implica un montón de dilemas que llegaremos al final planteando algunos, con el último principio. Con respecto a la beneficencia, decimos que algunos ejemplos de reglas de beneficencia son los siguientes: protege y defiende los derechos de otros, previene el daño que puede ocurrir a otros, quita las condiciones que causarán daños a otros, ayuda a personas con discapacidades, rescata a personas en peligro. En consonancia con los otros principios, decimos que cuando la beneficencia se practica en considerar la opinión del paciente o del participante, se incurre muchas veces en paternalismo. Pero eso lo dejamos para otra charla. Vamos al cuarto principio, que es la justicia. Las desigualdades que existen en el acceso al cuidado de la salud y el incremento de los costos en los cuidados ocasionaron en el ámbito de la sanidad el debate sobre la justicia social. La máxima clásica de Ulpiano, fue un gran jurista de la antigüedad, dice que la justicia consiste en la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. De un modo similar, Beauchamp y Childress, estos dos autores y creadores de estos principios, entienden que la justicia es el tratamiento equitativo y apropiado
a la luz de lo que es debido a una persona. Una injusticia se produce cuando se le niega el bien al que tiene derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente. Se han propuesto varios criterios de distribución. A cada persona una participación igual, a cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales, a cada persona de acuerdo a sus esfuerzos individuales, a cada persona de acuerdo a su contribución social o a cada persona de acuerdo con sus méritos. Sobre el principio de justicia en ética biomédica, nos dice que existe un conflicto de intereses entre los que precisan servicio de salud y los que soportan los gastos o las cargas. Pero incluso en Estados Unidos, que no es un estado de bienestar, se piensa que los cuidados de la salud deben distribuirse más igualitariamente que otros bienes. La sociedad tiene la obligación de proteger la igualdad de oportunidades de todos sus miembros. Por eso hay que examinar siempre las implicancias que se siguen para las instituciones sanitarias, pues han de reformarse si no son capaces de garantizar esa igualdad de oportunidades que viene potenciada por un acceso igualitario a los cuidados de la salud. A partir del informe Belmont que decíamos, surge un principio de justicia, que es la selección de los sujetos, de lo que nos hablaba el doctor anteriormente, que debe realizarse por cuestiones vinculadas al problema objeto del estudio y no por estar disponibles fácilmente. Acá comienzan los dilemas, por la posición comprometida o su fácil manipulación. Entonces, si elegimos participantes porque son pacientes de beneficencia, porque son minorías raciales, etnias particulares, o personas confinadas en instituciones. Otra manifestación de este principio de justicia, siempre que la investigación sea financiada con fondos públicos, que los avances deberían proporcionar ventajas a todas las personas y no involucrar indebidamente a personas o grupos que no tengan posibilidad de contarse entre los beneficiarios de las aplicaciones subsecuentes de la investigación. Otra de las cuestiones, y esta no es menor, si bien hay muchas, solo enuncio a modo ejemplificativo, es cuando se aborda el tema de la sostenibilidad de la actividad investigadora, que está ligada a la rentabilidad económica. No podemos correr la cara frente a esto. Los fármacos, de alguna manera, se persigue que los tratamientos puedan tener como destinatario un elevado número de pacientes. Ello implica que los esfuerzos económicos de la industria farmacéutica no se destinan a la investigación de las enfermedades poco comunes o raras, caracterizadas por su escasa tasa de prevalencia. Estrechamente ligado a esta enfermedad rara, el concepto, está el de medicamento huérfano, destinado al tratamiento de una enfermedad poco común, grave o incapacitante. Y muchas veces la comercialización de este medicamento genera suficientes beneficios para justificar la inversión necesaria. Sin embargo, la iniciativa privada, como todos suponemos, muchas veces no termina siendo consecuente con investigar en esas ramas. Y acá donde deben venir los esfuerzos de las autoridades sanitarias. Por último, y para comprimir y concluir, digo que en todo lo que es el proceso de investigación participan los comités de ética de investigación, que son obligatorios y deben hacer el control casualmente ético de la investigación que se plantea y el control con respecto a la relación de los investigadores y los participantes del estudio, pero fundamentalmente mirando que se respeten todos sus derechos. Bueno, ahora les agradezco mucho, muchas gracias también por la invitación y bueno, quedamos abiertos a cualquier pregunta o inquietud. Bueno, no sé chicos si alguno tiene alguna pregunta. Por mi parte es muy interesante la charla y súper entendible más que nada. Sí, muy claro todo. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta o situación que se imaginan conflictiva? Pues